Para mediados del siglo V, el Imperio Romano de Occidente estaba sumergido en una lenta y decadente espiral maligna que estaba provocando algo muy malo para este imperio, un debilitamiento tremendo, tanto a nivel militar como a nivel económico. Se estaba ejecutando su propia caída. Los pactos mal llevados con las grandes tribus bárbaras, con los caudillos bárbaros o con sus ejércitos, fue algo que tuvo mucho que ver con todo esto. Los romanos siempre han pactado con caudillos y con reyes bárbaros, pero siempre lo hicieron meticulosamente, con mucha cautela y con cuidado. Sin embargo, en el siglo V se juntaron numerosos factores que provocaron que todo se vaya por la borda. La peligrosa suma de muy malos dirigentes imperiales y la guerra entre los generales romanos es lo peor que le pudo pasar al imperio. A esto también se le suma el hecho de que los romanos han ascendido a generales del ejército romano, a muchos caudillos bárbaros que son romanizados. La mayoría sí que son leales al imperio, y las legiones romanas cada vez están más compuestas por más y más bárbaros, producto de la caída de los propios legionarios romanos luchando contra otros romanos. Con el tiempo, la calidad militar de las legiones se fue perdiendo, o al menos para muchos fue así, culpa de la pérdida de valiosos generales, oficiales y legionarios. Los territorios que los romanos fueron cediendo a algunos caudillos bárbaros era para que se establezcan como federados del imperio, no como reinos independientes. Sin embargo, las continuas guerras entre los romanos también provocaron en varias ocasiones que estos caudillos decidan separarse del imperio definitivamente y actuar como auténticos reinos autónomos. Eso sí, considerándose a sí mismos como romanos, pero separados de Italia y separados de sus capitales imperiales, Roma, Rávena y Mediolanum. Para la década del 60 del siglo V, surgió un grupo de poderosos generales romanos que estuvieron a punto de dar vuelta a la situación. Los más influyentes, Mayoriano Ricimero y Egidio. Sin embargo, la lucha interna por poder, la ambición desmesurada y la discordia entre ellos provocó la muerte de todos ellos y aceleró la caída del imperio en el occidente. La caída del último de estos generales, Flavio Ricimero, se produjo en el año 472 y con él también cayó el emperador, Olibrio. A esta altura, el poder de un rey bárbaro, tanto en lo militar como en lo económico, es tan grande como el de cualquier general que esté al mando de este fragmentado imperio. Ya ni siquiera el título de emperador tiene respeto y poder como lo tenía antes. Los visigodos tienen el control de gran parte de Hispania y la Galia Aquitania. Los suevos dominan el noroeste de Hispania. Los vándalos son los dueños del norte de África Occidental, incluyendo la rica Cartago. Los burgundios están luchando por la Galia Central y un poco más al noreste están los alamanes, cada vez más cerca de los romanos. Más allá del noreste están los rugios. Los ostrogodos se han consolidado en el norte de Iliria y los francos están dominando el noreste de la Galia, mientras que Britania se encuentra completamente sumergida en una guerra paralela entre los britanos descendientes de los romanos que vivían en Britania, los celtas del norte y las tribus que están llegando del norte de Germania, la mayoría de ellos jutos, anglos y sajones. Muchos de estos pueblos se sienten romanos, muchos otros no tanto. Lo que sí es seguro es que entre todos ellos existe una gran rivalidad. A diferencia del Imperio Romano Occidental, el Imperio Oriental está en pie, permanece fuerte, intacto, rico, con legiones potentes, con un pueblo más próspero y con una capital inexpugnable. Pero el Occidente romano vive una realidad completamente diferente. Allí se nombra un nuevo Magister Militum tras la muerte de Ricimero. Es otro caudillo bárbaro muy romanizado, Flavius Gundobadus, Gundebaldo en castellano. Es el hijo de Gundioc, quien fue rey de los burgundios durante 34 años hasta su muerte en el año 470. Incluso fue nombrado como Magister Equitum per Gallias en una ocasión, en el 463. Gundebaldo es otro de esos generales romano-bárbaros muy ambiciosos que el imperio ha dado en este siglo. Conspiró con Ricimero para poner a su emperador títere, Olibrio, y ahora sigue con la misma política.
El siguiente emperador títere es Flavio Glicerio, que le debe su honorífico cargo a Gundebaldo y no debería actuar políticamente sin antes consultarlo con él. Ya se sabe que el ejército romano está conformado por una mayoría bárbara. Son mercenarios a servicio del imperio. Y las auténticas legiones romanas, no las tropas auxiliares ni mercenarias, sino las verdaderas legiones, también están conformadas por una gran parte de legionarios con orígenes bárbaros. Pero la mismísima corte imperial del occidente también es más bárbara que romana. No significa que sea una corte salvaje, pero sí se podría decir que es una corte bárbara romanizada. En ella hay mucha gente que tiene orígenes de fuera del imperio, y para muchos eso pone en duda su verdadera lealtad y sus verdaderos intereses. Uno de estos miembros se llama Flavius Odoacer, o Flavio Odoacro, quien era líder de un famoso grupo de mercenarios germánicos y que ahora forma parte de la Guardia Imperial de Glicerio. Otro miembro de la corte imperial que empieza a ascender es Flavio Orestes. Este sí es un verdadero romano, nació en Panonia. Es el mismo que estuvo en la corte de Atila cuando era más joven, donde aprendió mucho del rey de los hunos. Como no podía ser de otra forma, estos dos generales del imperio tienen una dura rivalidad. La civilización romana se está mezclando con pueblos de orígenes bárbaros y sus culturas se terminarán fusionando con el pasar de los años. De hecho, no todos estos pueblos son iguales. Hay muchos pueblos germánicos, pero hay algunos pueblos que son de orígenes túrquicos. Varios de ellos son más romanizados que otros, como por ejemplo los visigodos, y hay otros que son diferentes, mezclan la cultura de la romanización con su cultura ancestral. El ejército de Roma, la base sobre el cual se construyó gran parte del imperio conquistado hace ya varios siglos, sigue existiendo como entidad y concepto. Es su concepto lo que lo mantiene vivo, porque los legionarios bárbaros y los legionarios romanos que lo componen se sienten como parte de algo único, aunque la rivalidad nunca termina, y esto también se traslada a la rivalidad entre generales, sobre todo cuando son de diferentes etnias. Si bien el latín es la lengua común, muchos de estos militares imperiales hablan lenguas diferentes porque provienen de pueblos diferentes, se visten diferentes y tienen una cultura guerrera diferente, lo cual alimenta la rivalidad que existe entre las legiones romanas, y esto no quiere decir más que una cosa: la disciplina del ejército se ha perdido. La idea de luchar por algo único, sin importar el origen, parece ser cosa del pasado. Estos guerreros son legionarios duros, sí, pero ya no tienen la vieja disciplina de ser un soldado profesional y luchar bajo una única orden de un solo general, porque estos guerreros bárbaros que componen las tropas no van a seguir órdenes de un general que proviene de otro pueblo que no sea el de ellos. Y como si todo esto no fuera suficiente problema, entre los propios romanos también hay discordia y luchas internas. El Imperio Romano de Occidente ha dejado de existir hace muchos años en concepto práctico, en concepto político. Lo único que se mantiene vivo es la idea de muchos generales de revivir la vieja gloria del imperio, la vieja civilización de la Roma invicta. Al ver el estado que vive el Imperio Occidental y su eterna decadencia, el Imperio de Oriente, más próspero y más rico, se ve obligado a intervenir por miedo a que todo esto se termine trasladando al Oriente. El emperador León nombra un nuevo emperador para el Occidente con la esperanza de arreglar las cosas. Nombra a Flavio Julio Nepote, lo que significa que no reconoce al emperador impuesto por Gundebaldo. Nepote es parte de la corte imperial del Oriente y pertenece a la familia del emperador de Constantinopla, hasta que a mediados del año 474 emprende una marcha al occidente con el fin de restaurar el orden imperial. Marcha a Italia al mando de un ejército romano para deponer a Glicerio y para enfrentar a cualquier poderoso rey bárbaro que intente intervenir militarmente. El emperador Glicerio experimenta en sus propias carnes la terrible decadencia del Imperio Romano Occidental y ve con sus propios ojos la falta de lealtad de sus propios hombres, cuando su Magister Militum, Gundebaldo, ni siquiera se presta a ayudarlo a luchar contra los romanos de Oriente. Además, sus otros generales también lo abandonan, quedando completamente solo.
Gundebaldo no pretende luchar en una guerra contra los romanos orientales, o bien porque la ve perdida de antemano, o porque no siente que sea su lucha ni la de su pueblo. Sea como sea, que alguien así haya sido Magister Militum de Italia demuestra con claridad la decadencia del Imperio Romano de Occidente. Gundebaldo se va al norte para estar en la corte burgundia, donde le espera ser rey junto a sus 3 hermanos, mientras que Glicerio, que obviamente no tiene con qué luchar por el trono, solo le queda pedir por misericordia a Nepote cuando llega a Roma, quien le perdona la vida a cambio de que hable en su favor para ser coronado como emperador, pues ser nombrado como emperador por un anterior emperador le daría a Nepote mayor legitimidad a su reclamo. A Glicerio lo nombran como obispo y lo obligan a exiliarse de Roma. Nepote es coronado como emperador y no es un títere de nadie. Cuenta con el apoyo de la mayoría de los grandes generales del occidente, entre ellos los rivales Orestes y Odoacro, el romano y el bárbaro romanizado. Ambos rivales ascienden en la nueva corte del nuevo emperador. Llegan a lo más alto a nivel militar y político, aunque ambos quedan por debajo del nuevo Magister Militum, Ecdicio Hábito, alguien que ha estado en las cortes imperiales desde hace muchos años. De hecho, es el hijo de alguien que fue emperador del occidente en los años 50, Eparquio Hábito, el títere que había impuesto un rey visigodo llamado Teodorico. Ejércitos bárbaros que se han vuelto tan poderosos como los romanos avanzan sobre territorios imperiales, los visigodos y los burgundios. Ambos incursionan constantemente sobre las Galias, el único territorio romano que aún tienen fuera de Italia y Dalmacia, y poco a poco los bárbaros van ocupando más y más territorios. El rey de los visigodos de esta época es Eurico, más conocido por ser el rey gótico que se apoderó de un vasto territorio en Hispania y en la Galia, convirtiéndose en el gobernante más poderoso de toda Europa. Se podría decir que en los años 70 del siglo V, Eurico posee el ejército más poderoso, ya superó al de Roma, y a partir de su conquista, Hispania queda definitivamente para los visigodos, mientras que la Galia Aquitania la mantendrán hasta la primera década del siglo VI, cuando los godos la pierdan a manos del rey que unificó a todos los francos, Clodoveo, el primer rey merovingio. En el 475, el emperador Julio Nepote le ofrece un trato muy especial a Flavio Orestes. Le ofrece el título de Magister Militum, gobernar la Galia entera, y le ofrece ser el romano más poderoso de todos, solo después del emperador. Pero no le será gratis, el emperador tiene que darle tropas y tiene que ir a la Galia a reconquistarla. Solo así se la podrá quedar para sí mismo. Hay quienes aseguran que el emperador envió a Orestes a esta misión porque era un general muy querido, por lo tanto, un potencial rival político. Por ello es que lo quería mantener fuera de Italia. Matar a 2 pájaros de un tiro. Si se llega a dar el milagroso caso de que triunfe y reconquiste toda la Galia, se quedaría allí para gobernarla, como un aliado, pero si fracasa, morirá. Orestes acepta el trato, pero él mismo también está jugando a su propio juego político, pues le ofrece otro trato a la mayor cantidad de soldados posibles y mercenarios, porque pretende reclutar más tropas y agrandar su ejército para luego recuperar el control de Italia. Después podrá centrarse en recuperar los demás territorios, y para ello no solo ofrece monedas, también ofrece lo más valioso que puede tener un imperio: tierras. La historia de estos años es un poco complicada y difusa. Muchos historiadores coinciden en que el rey visigodo, Eurico, era el hombre más poderoso de estos tiempos, aunque parece ser que Flavio Orestes logró derrotar en alguna batalla a los visigodos alrededor de la segunda mitad del año 475, lo que pone en duda si realmente los visigodos del rey Eurico conformaban al ejército más poderoso o si bien eran los italianos los que seguían teniendo la mayor capacidad militar.
Todo es un poco confuso porque es una época donde los cambios estaban prácticamente sucediendo constantemente. La transición de la antigua Roma a la Alta Edad Media, donde empezaba a nacer el feudalismo, una era donde reinaba más el caos que la civilización, o al menos como se entendía la civilización romana. Se cree que Orestes llegó a contar con un ejército compuesto por sus tropas imperiales comitatenses y en su gran mayoría por mercenarios bárbaros, mientras que Nepote se entera de su traición y de que está marchando a Roma para deponerlo. Entonces huye hacia Rávena, a donde el ejército de Orestes llega a finales de agosto del 475. Este emperador ni siquiera cuenta con una pequeña legión como para defenderse. Sus tropas traídas del oriente son muy pequeñas como para formar un ejército que se compare al de Orestes, y decide huir hacia Dalmacia, donde todavía hay generales romanos leales a él, mientras que por su parte, el ejército de Orestes, en su mayoría mercenarios germánicos, saquean la ciudad, aunque fue el propio Orestes el que dio la orden de hacerlo, o por lo menos nunca se opuso a la barbarie saqueadora, porque a él nunca le importó la suerte que pudo correr Rávena ni sus ciudadanos, solo le interesaba asesinar a Nepote para tomar el poder, recordando mucho a su antecesor Ricimero, un general que también era demasiado ambicioso y le costó muchísimo al imperio. El general Orestes toma el control de Italia y sus capitales, eleva a su hijo de 10 años al podio y le pone la púrpura imperial, coronándolo como emperador de Roma. Es Rómulo Augustulo. Probablemente Orestes no se hizo coronar como emperador porque cree que podría ser rechazado por la aristocracia romana e italiana, sabiendo que es un general romano que ha vivido muchos años en la corte del rey Atila de los Hunos, razón por la que los romanos podrían considerarlo más bárbaro que romano. Ahora que logró tomar el poder, los bárbaros exigen su pago y las monedas son acuñadas para pagarles, dejando a muchos de ellos contentos y se marchan a sus tierras para disfrutar del botín. Pero los érulos, los turcilingios y los ésiros no aceptan marcharse hasta que se le den las tierras prometidas. Orestes se niega porque solo Italia está bajo su control. Primero tiene que apoderarse de otros territorios, empezando quizás por la Galia o tal vez por Dalmacia, para más tarde centrarse en Hispania y en África. Primero tiene que consolidar su dominio sobre el imperio y después podrá dar las tierras que tanto les prometió a estos generales y caudillos bárbaros. Estos mismos mercenarios bárbaros forman parte del que será considerado como el último ejército imperial romano de Occidente. Aún así se rebelan contra Orestes porque no les ha dado tierras en Italia, y uno de estos caudillos líderes es el rival de Orestes, Flavio Odoacro, que además es un general romano de origen bárbaro, a diferencia de Orestes, que es un romano puro y duro. Pero los generales y los guerreros de este ejército germánico romanizado piensan que con Odoacro podrán obtener lo que tanto quieren: tierras en Italia, porque él los entiende mejor de lo que lo haría un romano. Estos soldados mercenarios alzan a Odoacro como rey, a cambio de que los lidere en su marcha para deponer a Orestes y después otorgarle las tierras que tanto desean. Un ejército vuelve a invadir Italia. Odoacro busca vengarse de Orestes por desplazarlo del poder, y la guerra entre estos dos generales será crucial para el destino del Imperio Romano. Por toda la Italia central y del norte se producen saqueos, expropiaciones de tierras y también matanzas. Pero no se trata de pueblos bárbaros o ejércitos extranjeros. Son los propios soldados imperiales los que les están dando la estocada final de su caída al imperio. Un imperio nacido en Italia, donde este ejército está causando destrozos. En medio de este caos político, militar, social y económico, algunos siguen fieles a la idea de reunificar el Imperio Romano Occidental, aunque a esta altura solo es una idea que parece imposible llevar a cabo. Sin legiones que lo apoyen, Orestes busca refugio en Ticinum, en la actual Pavía, hasta donde es perseguido por el ejército de Odoacro, que termina saqueando todo a su paso al no encontrar a su objetivo, y ni siquiera se salvan los templos cristianos.
Lo que una vez fue el glorioso Imperio Romano Occidental está cada vez más lejos de ser reunificado. La guerra entre los generales, entre los reyes, las rivalidades entre los pueblos y las etnias, la continua lucha por el poder y el hecho de no someterse a una figura central de autoridad provoca el efecto contrario a la idea de revivir el imperio. Todos estos bandos contrarios, sean verdaderos romanos o bárbaros romanizados, se consideran como romanos, pero son rivales y enemigos, y al no estar unidos, los viejos territorios imperiales no están unificados. Cuando el ejército federado y mercenario de Odoacro llega a Ticinum, no encuentra a Orestes porque se escapó al sureste, aunque finalmente, el 28 de agosto del año 476, Orestes es encontrado en Plasencia y es ejecutado por orden de Odoacro. Rávena es el siguiente objetivo de Odoacro. Allí está el pequeño hijo de Orestes, ocupando el cargo de emperador romano, un cargo que ya no tiene poder, ni militar ni político, o por lo menos el poder de este cargo ya no es ni la sombra de lo que fue. El que sí tiene poder militar es el general Paulo, el hermano de Orestes y el que está a cargo realmente de las tropas imperiales que quedan, pero no son suficientes como para enfrentar al ejército de Odoacro, que llega el 2 de septiembre a la ciudad de Rávena, desatando una feroz batalla de 2 días, hasta que las tropas imperiales se rinden tras el asesinato de este general Paulo. El pequeño emperador, Rómulo Augustulo, no tiene apoyos ni nada, es solo un niño, pero Odoacro no tiene motivos para matarlo, al menos no ve motivos a corto plazo. Ya sea eso o porque se apiada de este pequeño emperador, decide no matarlo, aunque lo envía al exilio en Campania para instituirse él mismo como el gobernante de Italia. El 4 de septiembre del año 476, Odoacro se convierte en el primer gobernante bárbaro de Roma, la verdadera Roma. Este es el día de la caída simbólica del Imperio Romano Occidental. Sin embargo, la realidad es que el imperio dejó de existir hace mucho tiempo. En Europa Occidental, este imperio no cayó por la invasión de algún pueblo en concreto. Lo que lo hizo caer fueron los ejércitos romanos y federados, compuestos por tropas provenientes de muchos pueblos distintos, la mayoría de origen europeo, aunque también hay varios de origen asiático, y son ejércitos romanizados. Sus soldados no son simples salvajes con hachas, son legionarios romanos. Odoacro es coronado como rey y es el primer rey que hay en Italia después de varios siglos. Decide no usar la púrpura imperial ni llevar ningún símbolo de los que solían usar los emperadores romanos. Empezó una nueva era de reyes en toda Europa Occidental, e Italia es el último país en sumarse a esta nueva etapa, después de haber sido el primer país en cambiar la historia de este continente. La corte del Imperio Romano Oriental recibe las noticias de la caída del Occidente. Los mensajeros no solo dicen que ya no hay ningún emperador, también afirman que no se busca restaurarlo. Italia ahora tiene un rey, y en el resto de los territorios que el imperio tenía, también hay reyes germánicos que gobiernan siendo independientes el uno del otro. Gran parte de los soldados del ejército que llevó a Odoacro a lo más alto recibe lo prometido, aquello por lo que estaban luchando ellos, no tanto por la gloria del imperio, sino más bien por fértiles tierras para cultivar, y las que reciben son las mejores tierras italianas. El Imperio Romano Occidental desapareció, pero no desapareció la romanización, la idea de civilización, el hecho de un gran pueblo unido bajo una misma cultura, las mismas leyes y la misma moral. El Imperio Romano ya no existe en Europa Occidental, pero la romanización fue todo un éxito y la era tribal ha quedado atrás. El recuerdo de Roma estará muy presente y será un recuerdo cada vez más glorioso porque a medida que transcurran los años, los conflictos nunca cesarán y al final los pequeños reinos que fueron surgiendo terminarán envidiando la vieja gloria que supieron tener alguna vez los romanos, que unificaron el occidente bajo una única cultura civilizada.
algo magnífico que no podrá ser logrado en mucho tiempo, al menos no como lo hicieron los romanos, porque tampoco quiere decir que la caída de la cultura romana sea volver a lo bárbaro y a lo salvaje, no, pero sí que muchos aspectos importantes que tiene que tener una civilización se han perdido, como por ejemplo, leyes y derechos comunes, obras magníficas de ingeniería que facilitan la conexión de lugares lejanos, el comercio entre pueblos que están a cientos de kilómetros de distancia el uno del otro, y protección militar en caso de ser invadidos por otro pueblo extranjero más belicoso. Todo eso y mucho más eran las ventajas de la romanización. Durante los siglos siguientes, la antigua Grecia será una gran fuente de inspiración en el pensamiento filosófico y científico, mientras que la antigua Roma será la inspiración del orden ante el caos, de la administración ante el derroche, de la civilización ante la barbarie salvaje y de la creación de naciones ante la continua lucha de pequeños ducados. Julio Nepote, que estaba exiliado en Dalmacia tras la marcha de Flavio Orestes sobre Italia, es considerado por algunos historiadores como el último verdadero emperador romano de Occidente, un emperador que terminó su vida en el exilio en Dalmacia hasta su muerte en mayo del año 480. 60 años más tarde, se realizará el último intento exitoso de reunificar al Imperio Romano Occidental con el Oriental, cuando el Imperio Romano de Oriente esté totalmente recuperado y lleve a cabo una expedición militar a gran escala en el Occidente. Una expedición conocida como Recuperatio Imperii, la recuperación del imperio. Esta expedición del siglo VI logrará recuperar no solamente Italia, Dalmacia y parte del sureste de Hispania, también conseguirá recuperar el África Occidental, donde está el reino vándalo que nunca pudieron recuperar los anteriores generales romanos. El emperador de Constantinopla será Justiniano. Su esposa Teodora lo ayudará a consolidar su posición política, mientras que la recuperación del occidente quedará en manos de varios generales bizantinos muy poderosos. El que cosechará mayor gloria y el más famoso a nivel histórico de todos estos generales, Flavio Belisario. Si te ha gustado el video, podés escribir tu opinión en la caja de comentarios, darle me gusta al video o compartirlo. Te deseo buen día o buenas noches.